buenos días. Buenos días, Caro y a los televidentes. Días. Bueno, esta semana, que fue muy activa en asuntos noticiosos, estuvo marcada por un debate que hubo muy breve en el Congreso Nacional. No los improperios que se vociferaron dos sujetos ahí que dicen que son representantes del pueblo dominicano, eso no tiene importancia, más allá de la ratería de esos dos, sino que una moción que fue sometida por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que se pusiera en vigencia con todo su rigor una ley rarísima que se aprobó en el año 2000 que obliga a todas las escuelas privadas y públicas a la lectura de la Biblia, enseñanza y lectura de la Biblia. Y obviamente por ser tan absurdo eso, porque usted no puede obligar a nadie, ni el propio Dios quiere que se le adore de manera obligatoria. Él dice que da libre albedrío, por lo menos Dios que a uno le enseñaron, ¿no? Entonces no puede nadie obligar a que un niño, niña, y que a un profesor estudie la Biblia y la imponga por la fuerza. Entonces, ese ejercicio de ese proyecto de resolución se cayó. Y hubo debates y la diputada Farideh Raful del PRM dijo cosas muy juiciosas de que eso es absurdo, que viola la Constitución y además que eso pone en riesgo incluso la libertad en general de la ciudadanía, porque supóngase que mañana gobierne alguien que sea, por ejemplo, musulmán, va a querer imponer la fe musulmana a todo el mundo. Supóngase que mañana gobierne alguien que se diga que es ateo, que es maoísta, por ejemplo, y diga a estudiar todo el mundo el libro rojo de Mao. Entonces, bueno, nadie va a querer. Entonces, de la misma manera, o sea, es una cosa absurda. Pero bueno, eso uno pensaba que no pasaba de ahí. ¿Qué pasa? Que ha habido una campaña muy sucia contra Farideh, de gente que dice que es cristiana y que va a defender la Biblia, pero como si la Biblia estuviera en peligro. Y además insultando a esta joven, diciéndole de todo. Entonces uno dice, ¿y estos son los cristianos? Estos son las personas que dicen, estas son las personas que dicen que siguen las enseñanzas de Dios. Yo entiendo que algo que dice la Biblia es que Dios es amor. Eso es el amor. O sea, entonces, bueno, líbrenos el mismo Dios de que esa propia gente que dicen que son sus seguidores tengan un día poder político, porque sería terrible eso. O sea, lo que quieren hacer con esta muchacha prácticamente es, si pudieran, lapidarla, hasta matarla, porque son amenazas y todo, ¿no? Es una barbaridad. Pongamos un poco, si tienen el audio, de esto que dijo Farideh, unas explicaciones posteriores que ella ha dado. Vamos a ver. No dijimos nada de eso. Ahí está el video íntegro, yo los invito a que lo vean. Sí, nosotros tenemos un gran compromiso con que la Constitución sea respetada, nos hemos vuelto intolerantes, nos hemos vuelto personas que a través de las redes sociales queremos atacar personalmente a quienes creemos que tienen algún tipo de diferencia con nosotros. Todo lo contrario, siempre de cara al sol vamos a propugnar porque se respete la ley, porque se respete la Constitución de la República, por una sociedad más justa, de más valores, pero que también sea a través de la transparencia, incluso de nuestro discurso, como lo hemos asumido hasta el sol de hoy. Así que ese es mi compromiso, estoy tranquila, gracias por el apoyo que nos han dado a través de las redes sociales, y a los que critican, pues bueno, es parte de esto y los invito a que vean realmente lo que dijimos. Señora, he visto... A mí me parece muy injusta esta campaña que se ha producido contra Farideh y sobre todo que se basa en algo que ella no dijo, porque en ningún momento Farideh dijo que se debe prohibir la Biblia. Eso nunca fue lo que ella dijo. En su intervención de la sesión de ese día de la Cámara de Diputados, ella dijo que no debe ser obligatorio y argumentó su pensar en que la parte espiritual debe ser responsabilidad de los padres, porque iría con el pensamiento de cada familia, al menos mientras él sea un niño, sea un adolescente, que ya luego tomará sus decisiones en cuanto a ese tema. Y llama mucho la atención que esos que defienden tanto la Biblia y que sea leída en las escuelas hayan destilado tanto odio
cuando la Biblia en ningún momento permite este tipo de odio contra nadie. O sea, deja mucho que decir que sean precisamente los que están proponiendo que sí se lea de manera obligatoria, que destilen tanto odio y basado en un argumento que no es cierto, porque no fue lo que dijo la diputada. Es muy lamentable esta situación y también yo creo que es buen momento para que la misma Faride o cualquier otro diputado proponga una ley que derogue esa, porque es una ley realmente que existe y establece que debe leerse la Biblia luego de cantado el himno en las escuelas. Y realmente si es una ley, al final esta resolución posiblemente obliga a que se cumpla. Entonces, yo lo que creo es que se debe proponer una ley distinta para ser derogada esa y no sea un asunto obligatorio. Claro, que por ser tan absurda esa ley, en la práctica nadie la ha llevado a cumplimiento. Que es una cosa totalmente absurda, eso no tiene ningún sentido. Y mal pudieran esas personas que se dicen que son cristianas obligar a que esto se cumpla, porque están afilando cuchillos para sus gargantas, porque si mañana, como decimos, viene al poder alguien que sea contrario a la fe cristiana, ¿verdad?, o a la Biblia, entonces querrá imponer lo contrario. Entonces se trata de la libertad, uno supone que todavía somos un Estado laico, por suerte, pese a concordato y todas esas cosas, esos lastres que vienen de la época de la dictadura, pero caramba, yo creo que así no se contribuye a nada positivo, y ojalá que hubiera no una Faride, muchas diputadas y diputados como Faride, que es muy trabajadora, es honesta, y ha enfrentado asuntos verdaderamente graves aquí, como la corrupción, ha exigido transparencia, y es una persona respetuosa. Nadie ha escuchado a Faride nunca con improperios, con maledicencia, con palabras obscenas, como sí muchos que están Todo ahí. lo contrario, ha tenido que enfrentar dentro de la Cámara de Diputados muchos insultos por sus argumentos casi siempre muy del lado de la parte más desposeída del pueblo, y ha sido muy lastimada por muchos diputados, muchos compañeros que le han pronunciado palabras muy feas. Obviamente, por sus ideas, pero además porque ella tiene dos condiciones. Una es que es mujer, y aquí hay mucho machismo todavía en la política, y también es joven. Y entonces muchos entienden que esta es una muchachita, que no hay que hacerle caso, que, ¿te entiendes? Entonces ella tiene una gran formación en lo primero, que ojalá muchos de esos individuos que hay ahí, va a decir una palabra muy fea, pero bueno, ofendería a los burros si lo digo, que tener la formación que tiene Faride, entonces eso es una barbaridad. Entonces si de verdad esta gente es cristiana, que se deje esas tonterías, que en ningún momento ella ha atacado a los cristianos ni a nadie, ni ha dicho que se prohíba la Biblia, nada de eso, simplemente que se respete el derecho de los padres a decidir qué le enseñan a sus hijos respecto a la fe o a la no fe o a lo que fuere, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo, si usted va a hacer un reclamo, hágalo en base a la verdad y a lo que realmente se dijo. Y no que mientan a lo que de esa usted cree, manera. porque por lo regular ese tipo de gente no va a la fuente a ver lo que ella dijo, a escuchar lo que ella dijo. Se repite de boca en boca que ella dijo esto o aquello y lo van distorsionando y se crea una campaña de odio que no está pegada a la verdad. Bueno, es que el odio lo primero que hace es que ciega. Y Exacto. el fanatismo es así, irreflexivo, irracional, no se va a analizar nada, es una cosa ciega completamente. De esa gente a los extremistas musulmanes no hay ninguna diferencia, ¿eh? Estos no ponen bomba porque no la tienen, pero claro, con gusto la pusieran. El fanatismo es malo en todo su sentido, en todo su orden, es malo el fanatismo, claro, no lleva nada bueno. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, todo el mundo sabe que la instancia de la justicia, igual que la instancia del Ministerio Público, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la judicatura, es de gran interés para los políticos. Y ya no solo para los políticos entre los partidos y los políticos que están en el poder y los que están en la oposición, sino que se sabe además la lucha intensa que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, entre los sectores, los litorales del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández. Hemos visto cambios en tribunales, en altas cortes y en otros que están en proceso. Y lo que se dice sotovoce y en los círculos peledeístas
es que la gente del presidente Medina ha desleonelizado la justicia para danilizarla. Sin poder gente que les responda a sus intereses. Y hay una instancia que fue un avance aquí en República Dominicana, que a partir de la Constitución del año 2010, que es la creación de la Defensoría Pública. Ese es un espacio importante porque mucha gente que no se puede pagar un servicio de abogado, que los abogados buenos cobran también buenos honorarios, altos honorarios. Entonces no todo el mundo puede. Vemos muchas veces cuando hay alguien sometido, si es una persona importante, un banquero, un gran empresario, un político, se paga abogado de los buenos, que saben cómo destruir un expediente, que saben cómo sacar o libre o con la menor condena posible a sus clientes. El infeliz, que no cuenta con nadie, no se puede pagar esos abogados. Entonces, la Defensoría Pública en esto ha hecho una labor interesantísima porque incluso casos que no requieren de que se lleven a juicio de fondo, que pueda haber una conciliación, ha ido aportando a la Defensoría Pública. Ese espacio ha estado trabajando de manera positiva. Entonces, de buenas a primeras, comenzaron a surgir presiones contra la persona responsable de Laura Hernández. Laura Hernández, que ha sido muy bien ponderada. De pronto comenzaron a surgir opiniones en su contra, opiniones. Ahora hay fuentes que conocen muy bien todo el sistema, que le han comentado a Centro, y hay un trabajo de nuestro compañero Fausto Rosario, que está hoy, que habla de que el sector leonelista, cuya cabeza visible en los asuntos jurídicos es Radamés Jiménez Peña, que fue procurador y que hoy es uno de los jefes de la campaña del presidente Fernández, está atando cabos, está buscando la manera de hacerse con el control de la Defensoría Pública. Yo digo, a falta de otras instancias que ellos entienden que los han ido defenestrando, quieren este control. Y es importante que eso se mantenga, esa instancia, de la manera más institucional y objetiva posible, porque es la justicia que sirve al común de la gente que no se puede pagar servicios de abogados caros. Pero es bueno resaltar qué han visto de interesante o qué han visto en la oficina de la Defensa Pública que llama la atención. Y bueno, estamos hablando de una entidad que garantiza más de 600 empleos y maneja un presupuesto estimado de 500 millones de pesos. Que es muy poco para lo que ahí se hace. Exacto. O sea, de hecho ya han hecho, Laura, esa joven, ¿cómo se llama? Laura Hernández. Laura Hernández. Ella ha hecho malabares, ha hecho lo imposible por tratar de mejorar las condiciones laborales de quienes están con ella y de brindar un mejor servicio más amplio. Es bueno mencionar también que esta oficina tiene un consejo que es dirigido por Mariano Germán, pero que también es integrado por entidades de la sociedad civil, que incluye al Colegio de Abogados y a Finjus, así como una representación de la UAS. Evidentemente hay un pleito interno ahí entre la parte de Danilo y Leonel por quién va ellos han tratado o se han mantenido durante todo este gobierno de tumbarse el pulso de manera silenciosa, el grupo que está a favor de Leonel Fernández y el grupo de Danilo Medina, y por tener su representante en esas instancias importantes que le garantizan. Donde quiera que hay poder e influencia. Exacto. Y posibilidad de colocar personas que les obedezcan. Y eso es peligroso porque el poder no puede estar concentrado en ninguna persona, en ningún grupo, ni ningún partido. Pero se han mantenido tumbando ese pulso ahí en aras de que ellos entienden que van a continuar en el poder a nivel de presidencia. Quieren también tener el control de esos organismos. Bueno, entonces ahí está Laura Hernández. Es importante que a esto se le preste atención y que las instancias que inciden en el Consejo de la Defensoría Pública, como la UAS, ¿verdad?, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas, la propia Finjus, y otros sectores que observan y hacen vida en la Defensoría Pública, pues no se dejen sorprender y que no se permita que esto ocurra, porque no se quiere que esto esté en una persona que sea un amanuense del presidente Medina y su grupo, tampoco del presidente Fernández, ni de ningún político. Esa es una instancia importante, es un logro de esa Constitución, ¿verdad? Que yo creo que el PLD inclusive no lo pondera, esa fue su Constitución. Y ese fue una de las creaciones, es una de las creaciones más importantes que se logró con esa Constitución, y deberían ellos defenderla en lugar de esa rebatiña para ver quién controla, quién impone, ¿verdad?
Y además eso es un vale de agua fría a quien quiera hacer las cosas bien. O sea, Laura Hernández llega ahí, se empeña, ha dejado el forro trabajando, entonces nada, la quieren quitar o qué quieren hacer simplemente porque ella no se pliega a intereses politiqueros. Y así no pueden ser las cosas. Está mal, está mal. Nos hemos caracterizado como país en eso, en que si lo está haciendo bien, no le beneficia a un grupo o a otro grupo y hay que sustituirla por alguien que sí pueda beneficiar a los compañeritos. Eso es muy triste. Recordamos, ayer estábamos comentando aquí a propósito de unas denuncias que hubo en algunos centros de salud, lo que pasó con un doctor en el hospital Juan 23 en Santiago. Un hombre que ha sido profesor de generaciones de médicos, muy ponderado por la comunidad, y él porque denunció que la persona que tenía que ver con el asunto de las compras para suplir ese y otros hospitales, evidentemente que tenía un concepto de los precios un poco extraño. Un swapper, por ejemplo, como 500 pesos. Una cubeta cualquiera, ¿verdad? Eso salían, ¿cuántos miles de pesos? Y él hace la denuncia y lo que ocurre es que entonces a él lo destituyen. Hace ya varios años, eso fue comenzando el gobierno del presidente Medina. Y fue tan tal que la comunidad salió en su defensa. Salieron en su defensa unas monjas que prestaban algún servicio ahí y también la comunidad evangélica. Coincidieron, cosas que no suelen coincidir mucho, evangélicos y católicos. Pero en este caso, como un hombre muy honesto, tuvo todo el apoyo defendiendo ese médico, que no tuvo más remedio que decir, bueno, yo sigo trabajando para las comunidades de otro espacio, porque parece que ser honesto en este país es un pecado. Es un pecado, sí, realmente. Y de hecho, por esa misma razón, mucha gente siempre tiene el temor a denunciar. Muchas veces la gente se entera o tiene cómo comprobar este tipo de actos de corrupción, pero teme denunciarlo por temor a perder su empleo, perder su posición. Es una barbaridad que las cosas sean así. Sí. También, por otro lado, Gustavo, tenemos publicada una historia desde el día de ayer con relación a la Cancillería. Y la historia cuenta que se reparte unos 130 millones de pesos entre 50 supuestos puestos de asesores y encargados. Y se resalta que esos asesores y encargados ganan en muchas ocasiones más que embajadores de posición. Y son supuestos asesores que no tienen asiento ni siquiera en Cancillería, sino en sospechosamente algunos pueblos. Que yo no sé desde cuándo el Mirex tiene que nombrar una gente, digamos, en el centro del país, qué sé yo, no sé. Se pudiera justificar de alguna manera. Aquí hay entidades como el Banco Central que tiene unas oficinas abiertas en Santiago. Pero todo el mundo sabe el peso económico y social que tiene Santiago, claro. Una ciudad industrial con grupos económicos muy importantes, a los cuales hay que darle facilidades para ciertas cosas, si quieren gestionar, por ejemplo, un asunto de divisa, o en el caso de que quieran gestionar alguna diligencia para exportación a un país, yo te diría, bueno, sí, que haya una oficina o alguien que represente el Mirex en Santiago, un ejemplo. Pero hay pueblos que ni son exportadores, ni tienen gran peso en la economía, ni nada. Y cuando usted va a ver ese supuesto nombrado ahí, simplemente es alguien que es dirigente o del PLD o del PRD, porque eso es lo que hay. Cuando estuvo el Partido Reformista con Carlos Morales, se repartían muchos puestos entre los reformistas leales a Carlos Morales y los PLDistas, que bueno, este es su gobierno, aunque ellos pongan uno u otro partido, su gente siempre tiene que participar. Y en este caso, Miguel Vargas, con un PRD disminuido, parece que ha puesto casi la nómina del PRD en Cancillería. Y yo creo que incluye a los PLDistas que son sus aliados. No, yo creo que la viceministra de Asuntos Migratorios y Consulares, Marjorie Espinosa, que fue contactada por la redacción de Acento, prácticamente confirma que son botellas, porque ella dice que la Cancillería no tiene oficinas en provincias para ofrecer que piensa abrir, pero mientras tanto los compañeros están cobrando. Exacto, entonces eso hay que ponerle asunto y esperamos que no se quede sin una respuesta, como se ha quedado el tema de la relación que se supone que hubo entre el exministro de Turismo de España, procesado por corrupción, quien supuestamente había aportado 500,000 pesos a la campaña de Danilo Medina, y aún de presidencia, ni siquiera del partido, se ha dado una respuesta. La callada por respuesta. Eso se llama, por mi barrio, irresponsabilidad. Exacto. O el que calla otorga. Exacto. Vamos a una pausa.
Bueno, hoy es el Día Internacional de Prevención y Concienciación sobre el cáncer de mama, que es uno de los tipos de cáncer que más afectan a las mujeres. También se ha descubierto que afecta a los hombres también, sí, en su glándula mamaria, pero la mayor incidencia es con las mujeres. Y hay muchas campañas desplegadas por entidades del Estado Dominicano, por empresas privadas, llamando a la conciencia temprana, a que las mujeres se hagan sus exámenes, a que no se descuiden, ¿verdad? Y también a que haya aportes, pienso yo que debe ser importante, tanto de entidades privadas como públicas, en el sentido de la prevención y también ese tipo a veces de atención médica, o no a veces, siempre, es muy costosa. Se debe garantizar mejor cobertura tanto de las ARS como que los hospitales públicos que se dedican, ¿verdad?, a atender a los pacientes que pudieran tener algún tipo de cáncer y sobre todo cáncer de mama, también reciban los recursos necesarios. Eso sería importante. Decía el doctor César Herrera, que entrevistamos estos días, que una posibilidad interesante sería que, como parte de su aporte al país de una empresa, más allá de crear empleo y ganar dinero, sería, por ejemplo, dar ciertos incentivos a sus empleados, en este caso las empleadas, que muestren que están totalmente al día siempre con sus análisis, que acuden a las citas médicas, para evitar que por el descuido, muchas veces cuando se descubre que una persona está sufriendo este tipo de cáncer, ya es más difícil la cosa, ¿no? Porque el cáncer se sabe que a cierta etapa no hay una curación, pero a tiempo la gente puede vivir con esa condición muchos años con calidad de vida. Así es resaltar que la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 8 mujeres en el mundo padecería de cáncer de mama, pero como bien dices, igual que se ha manifestado en todas las campañas, a tiempo es mejor. Y lo que se recomienda es que la mujer se realice un autoexamen periódicamente. Si no sabe cómo hacerlo, puede consultar con su médico o igual buscar muchos tutoriales en internet que hay sobre de cómo llevar a cabo ese autoexamen. Para detectar cualquier cosa extraña en sus senos. Cualquier anomalía. Según lo que se ha establecido en las estadísticas, más del 80% de los cánceres que se descubren a tiempo pueden ser tratados y la mujer puede vivir con ello. Ese 20% que se descubre tarde, hay muy poco que se puede hacer. Y es bueno que todas tomemos en cuenta ese llamado a prevención, que es para lo que se establece este día, más que todo, para motivar a la prevención. O no a la prevención, a la supervisión, porque no, lamentablemente el cáncer aún no se puede prevenir ni predecir, pero sí se puede descubrir a tiempo y puede tratarse con mejor calidad. Bueno, hay unas recomendaciones que hacen los especialistas que de alguna manera pudiera decirse que es como prevención, ¿verdad? Porque dicen que hay ciertos hábitos que si tú los tienes, tú eres más proclive. Sí. Y si no lo tiene, menos proclive. Y sobre todo cuando ya está la condición de que, bueno, un familiar, sus padres, sus abuelos. Exacto. Entonces ya te sabe que hay más alerta. Usted tenga un grupo de riesgo. Entonces, si lleva cierto estilo de vida, eres más proclive. Y si no, te proteges un poco más. Así es. Vamos en este día y todos los días, pero como este día se establece y se hace más énfasis en eso, a promover ese a tiempo es mejor. Por otro lado, Gustavo, en el día de hoy tenemos se reanuda la audiencia por el caso de Emely Peguero y su asesinato. La jueza en el día miércoles, que fue la última audiencia, recesó para hoy para continuar escuchando testigos. Faltan unos cuantos testigos que no se han presentado. No sé qué medida iba a tomar la jueza para hacerlos asistir hay orden de conducencia. Si usted se niega, ¿verdad? Se le puede obligar. Lo que se ha dicho es que los testigos que no han querido ir por temor a las influencias que pudo en su momento tener Marlene Martínez, pero Marlene Martínez está presa y yo entiendo que si usted es testigo importante en un caso, debe de presentarse a su llamado. Y si no, que lo busquen de manera coercitiva y que se les garantice a esa persona la seguridad si es que tiene temor, ¿verdad?, de que alguien le pueda hacer daño. Este caso ya veremos que va a avanzar mucho más, porque ya prácticamente se están agotando todas las etapas que manda la ley,
pese a que los abogados de la defensa seguirán tratando de generar incidentes y alargar y prolongar, pero llega un momento que eso se agota, esas argumentaciones se agotan. Exacto. Y ya el tribunal pasará a decidir la suerte de estos dos acusados. No, y ya se ha escuchado más del 80% de los testigos y se han recibido las pruebas materiales que hay del caso, ya se presentaron. Faltan unas cuantas pruebas de audio y video que se supone van a ser presentadas durante la audiencia de hoy. Y luego se establecieron 3 fechas para la semana que viene, pero la jueza presidenta de la sala dijo que esas fechas sí eran necesarias, o sea que su plan es que se avancen lo más posible en esta y en la próxima para que se tenga ya por lo menos una decisión de ese caso. Así es, y nada, y que esa familia ya termine ese calvario, porque una vez que ya hay una condena, por lo menos no va a tener fresco eso todo constantemente y van a salir del foco público, que también es una parte que es sensible, ¿no? Para quien ha pasado por esta situación. Bueno, las lluvias dicen que todavía es posible que continúen hoy, aunque irán disminuyendo si no se presentan ¿verdad? Nuevas condiciones del tiempo que así lo propicien. Hay que seguir teniendo cuidado como quiera las personas que viven en zonas bajas y en los lugares que han sido declarados todavía en alerta verde, porque es verde, por las lluvias, no es que hay grandes tormentas ni nada. No, y recordar la Exacto. saturación de los suelos, que es muy peligrosa, y cualquier lluvia, aunque sea muy leve, puede crear situaciones difíciles bajo esta situación. Bueno, a los amigos y amigas, que son muchos en República Dominicana que siguen los deportes, hay que recordarles que ya en la Liga Americana se definió una de las dos ligas, la americana, en Grandes Ligas, perdón. Y los Medias Rojas de Boston, como habían pronosticado muchos especialistas, porque este año tiene tremendo equipo, ganó la corona de la Liga Americana. Ahora va a esperar la decisión entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles para saber con cuál de los dos va a disputar la corona de la llamada Serie Mundial, que no es mundial, es de Estados Unidos. Si acaso de Canadá, que tiene un equipo, tenía dos antes. Porque así los japoneses hacen con su campeonato, que le dicen Serie Mundial también. Y aquí en el béisbol local ha comenzado poco a poco, afectado un poco por la lluvia del calendario, pero se está jugando ya, ¿verdad? En estos momentos los Gigantes están en primer lugar solos. Los equipos que se suponen más tradicionales, más trabucos, como el Licey, las Águilas, el Escogido, no le ha ido muy bien todavía. Sí, los refranes no se equivocan y el burro malo siempre coge adelante. El burro malo, no, esos no son burros, son unos caballos muy elegantes. ¿Eh? Ay, te buscaste la enemistad de San Francisco completo. Bueno, gracias, será hasta el lunes. Bye bye.